Antes de que Christopher Reeve se convirtiera en el rostro definitivo del Hombre de Acero, hubo una larga lista de actores que casi usaron la icónica capa roja. Algunos eran estrellas consagradas, otros promesas del cine, y varios habrían cambiado por completo la historia de Superman. En este video descubrirás los 10 actores que estuvieron a punto de ser Superman en 1978, un recorrido lleno de decisiones insólitas, audiciones secretas y giros que marcaron la historia del cine. Y antes de comenzar, si te gustan las historias ocultas detrás del cine clásico, suscríbete y activa la campana, porque hoy te mostraremos cómo un solo casting pudo cambiar para siempre el destino del superhéroe más famoso del mundo. Actor 1. Robert Redford. En los años 70, Robert Redford era una de las mayores estrellas de Hollywood. Con su carisma natural y su aspecto clásico, los productores de Superman la película lo consideraron una de las primeras opciones para interpretar al héroe de Metrópolis. Sin embargo, Redford ya había alcanzado fama mundial con películas como El Golpe y Todos los hombres del presidente, y temía quedar encasillado en papeles de tipo idealizado. Richard Dane, el director, reveló años después que el estudio creía que Redford era demasiado famoso para el papel. El público no vería a Superman, vería a Robert Redford en una capa. El propio Redford rechazó amablemente la propuesta, asegurando que quería centrarse en papeles más realistas y humanos. Si hubiera aceptado, el Superman de 1978 habría tenido un tono completamente distinto, más elegante, más maduro, pero quizá menos inocente. Actor 2. Nick Nolte. Antes de que Christopher Reeve se pusiera la capa, uno de los nombres que más sonó en las oficinas de Warner Bros. Fue el de Nick Nolte. En aquel momento, Nolte era conocido por su papel en la serie Rich Man, Poor Man, y comenzaba a despuntar como uno de los actores más prometedores del cine estadounidense. Su físico fuerte y rostro rudo llamaron la atención de los productores, que querían un Superman con un aire más terrenal. Sin embargo, cuando le ofrecieron el papel, Nolte pidió algo que dejó helados a todos. Quería que Superman fuera un alienígena con conflictos mentales y existenciales, una especie de ser confundido sobre su identidad en la Tierra. Aquella idea rompía completamente con la visión clásica del héroe noble y moralmente perfecto que el guión presentaba. Los productores, temiendo alejar al público familiar, rechazaron la propuesta y buscaron a alguien con un perfil más tradicional. Aún así, es curioso imaginar un universo alternativo donde Nick Nolte hubiera interpretado a un Superman oscuro, introspectivo y atormentado, anticipando el tipo de antihéroe que el cine abrazaría décadas después. Sin saberlo, Nolte estuvo a un paso de encarnar a uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Pero su visión era demasiado adelantada para su tiempo. Actor 3. Sylvester Stallone. En 1978, Sylvester Stallone era uno de los hombres más reconocidos del planeta. Su éxito con Rocky lo había convertido en un símbolo de fuerza y superación, y por eso, los productores de Superman la película consideraron que podía ser el rostro perfecto para un héroe invencible. Sin embargo, el propio Stallone aseguró años después que su nombre fue descartado rápidamente. El motivo era claro. Los ejecutivos creían que Stallone tenía un físico demasiado agresivo para representar al noble Clark Kent. Querían un Superman más elegante, más cercano al ideal americano clásico, no un boxeador endurecido por las calles de Filadelfia. Además, Stallone ya había sido rechazado por los estudios para interpretar a otros héroes, como Han Solo en Star Wars, lo que reforzaba su imagen de tipo rudo, alejada del periodista tímido de Metrópolis. Años después, el actor confesó en tono de humor que, de haber aceptado, Superman habría resuelto todo con un derechazo. Y tenía razón, un Superman con el temperamento y la energía de Stallone habría sido una versión mucho más intensa, quizás menos celestial, pero definitivamente inolvidable. Actor 4. Paul Newman. Cuando la Warner Bros. Comenzó la búsqueda del actor ideal para interpretar a Superman, uno de los primeros nombres que surgió fue Paul Newman. En aquel momento, Newman era una leyenda viva de Hollywood, con una presencia carismática y una mirada que transmitía tanto fuerza como vulnerabilidad. Los productores estaban convencidos de que sería el Superman perfecto para atraer al público adulto.
Lo sorprendente es que, según los registros de producción, a Newman no solo se le ofreció el papel de Superman, sino también el del ex Luthor y Jor-El, el padre biológico del héroe. El estudio estaba tan decidido a tenerlo en el proyecto que le ofreció $4 millones, una cifra astronómica para la época, para que eligiera el personaje que quisiera. Sin embargo, Paul Newman rechazó todas las opciones. Nunca dio una explicación oficial, aunque algunos de sus allegados comentaron que no se sentía cómodo interpretando a un personaje de cómic. Prefería papeles más realistas, con carga moral o social, que conectaran con su visión del cine como arte. De haber aceptado, probablemente el tono de Superman la película habría sido más serio y dramático, con un protagonista maduro y reflexivo. Pero su decisión abrió el camino para que un desconocido, Christopher Reeve, se convirtiera en el símbolo definitivo del héroe. Actor 5. Clint Eastwood. En plena década de los 70, Clint Eastwood ya era una de las mayores estrellas del cine estadounidense. Había conquistado a millones con sus papeles de vaquero solitario y con su mirada fría en Harry el Sucio. Por eso, cuando la Warner Bros. Comenzó a buscar un rostro fuerte y carismático para encarnar al Hombre de Acero, su nombre apareció en la lista de los productores. Según contó el propio Eastwood años después, el estudio le ofreció formalmente el papel de Superman. Pero su respuesta fue tan directa como su estilo: no soy de capa y calzoncillos. El actor nunca se vio interpretando a un superhéroe. Su personalidad encajaba mejor con antihéroes del tipo realista, hombres con defectos, que dudan, que sangran. Superman, en cambio, representaba la perfección, algo con lo que Eastwood no se identificaba. Además, en ese momento estaba centrado en proyectos más personales, como su carrera como director y su colaboración con Don Siegel. Aceptar un papel tan comercial podía haberlo alejado del tipo de cine que realmente quería hacer. Aún así, imaginar a Clint Eastwood como Superman resulta fascinante, un héroe de mandíbula dura, mirada implacable y tono sombrío, muy distinto al optimismo luminoso que Christopher Reeve acabaría representando. Actor 6. James Caan. En los años 70, James Caan era uno de los actores más cotizados de Hollywood, recordado por su papel como Sonny Corleone en El Padrino. Su energía intensa, su mirada fuerte y su carisma natural hicieron que los productores de Superman, la película, lo consideraran como una de las primeras opciones para dar vida al héroe de Metrópolis. Pero cuando le propusieron el papel, Caan reaccionó con una mezcla de humor y sorpresa. Según él mismo contó en una entrevista, rechazó la oferta porque no quería usar mallas ajustadas y una capa. Dijo literalmente: ¿yo, volando por ahí con calzoncillos rojos? No, gracias. Su respuesta refleja cómo en aquella época muchos actores veían el cine de superhéroes con cierto escepticismo. No se trataba de un género prestigioso ni taquillero, al contrario, parecía un riesgo para la carrera de un actor serio. Para Caan, que venía de interpretar papeles duros y realistas, meterse en la piel de un alienígena idealista no encajaba con su imagen pública. Paradójicamente, años después reconoció que quizás había cometido un error. Superman se convirtió en un fenómeno cultural y en uno de los mayores éxitos del cine moderno. Si Caan hubiera aceptado, su carrera habría tomado un rumbo completamente distinto, y el mundo habría conocido a un Superman más explosivo, temperamental y lleno de energía siciliana. Actor 7. Jon Voight. A mediados de los años 70, Jon Voight era uno de los actores más respetados de Hollywood. Venía de ganar el Oscar por El Regreso y su nombre representaba calidad y prestigio. Cuando los productores de Superman la película comenzaron la búsqueda del protagonista, Voight fue una de las opciones más serias sobre la mesa. Su rostro noble, su físico atlético y su habilidad para transmitir emociones profundas lo convertían en un candidato ideal para interpretar a un héroe que debía ser humano y sobrehumano al mismo tiempo. Richard Dane, el director, lo admiraba, pero el estudio dudaba: ¿sería Jon Voight demasiado intelectual para un papel basado en un cómic? Voight, por su parte, se mostró halagado, pero no del todo convencido. En una entrevista posterior admitió que no creía que el público lo aceptara como Superman,
prefería papeles más introspectivos, donde pudiera explorar conflictos internos y dramas morales. Aún así, los fans han imaginado durante años cómo habría sido su versión del personaje, un Superman más sensible, más pensativo, quizás incluso más trágico. Una interpretación que habría dado al héroe un aire de filósofo, más cercano a la angustia existencial que al optimismo puro. Con su rechazo, Voight dejó el camino libre para un rostro nuevo y desconocido, capaz de encarnar la pureza del personaje sin las sombras del pasado cinematográfico. Actor 8. Kris Kristofferson. Cuando la producción de Superman, la película, buscaba al protagonista ideal, el nombre de Kris Kristofferson apareció como una propuesta inusual pero atractiva. Cantante, compositor y actor, Kristofferson había ganado fama por su carisma natural y su imagen de rebelde melancólico en películas como Pat Garrett and Billy the Kid y A Star is Born. Los productores querían explorar un enfoque diferente, un Superman más humano, más cercano a la sensibilidad del público estadounidense de los 70. Kristofferson, con su mezcla de rudeza y ternura, encajaba en esa visión alternativa. Sin embargo, el propio Kristofferson dudaba de su capacidad para interpretar a un superhéroe. Según contaron personas cercanas a la producción, él mismo se mostró escéptico: "No tengo cara de Superman, tengo cara de tipo cansado que canta country". Su humildad y su estilo más terrenal contrastaban con el ideal de perfección que exigía el papel. Finalmente, fue descartado porque el estudio quería un rostro más joven, alguien con rasgos más clásicos y un físico que proyectara pureza y energía. Aún así, imaginar a Kristofferson como Superman resulta fascinante. Habría sido un héroe poético, con un toque de melancolía, como un forastero que observa el mundo con compasión. Quizás no habría sido el Superman perfecto para volar sobre Metrópolis, pero sí uno capaz de tocar el corazón de los espectadores. Actor 9. Charles Bronson. Durante la preproducción de Superman, la película, uno de los nombres más inesperados que surgieron fue el de Charles Bronson. En esa época, Bronson era el símbolo absoluto del cine de acción gracias a filmes como El Vengador Anónimo y Los Siete Magníficos. Su rostro severo y su presencia intimidante lo convertían en una figura icónica, pero muy distinta a la imagen tradicional de Superman. Algunos ejecutivos de Warner consideraban que Bronson podría aportar al personaje una fuerza inquebrantable, una especie de Superman para adultos. Sin embargo, el director Richard Donner no estaba convencido. Quería a alguien que irradiara esperanza, no miedo. Bronson era un hombre que imponía respeto con una sola mirada, pero difícilmente podría convencer como el bondadoso Clark Kent. Según informes de casting, la idea nunca pasó de una conversación informal, pero fue lo suficientemente seria como para dividir opiniones. Algunos pensaban que Bronson podía reinventar por completo al héroe, convirtiéndolo en una figura más humana, más dura y menos idealizada. Aún así, es difícil imaginarlo escondido detrás de unas gafas, fingiendo torpeza en la redacción del Daily Planet. Charles Bronson era demasiado intenso, demasiado real para el mundo de los cómics. De haberse concretado, su versión de Superman habría sido más un guerrero que un salvador, un héroe de acero, pero sin sonrisa. Actor 10. Christopher Walken. Antes de que Christopher Reeve consiguiera el papel, Christopher Walken fue uno de los nombres finales considerados para interpretar a Superman. En aquel momento, Walken ya era conocido por su papel en Annie Hall, y estaba construyendo una reputación como actor de mirada hipnótica y presencia enigmática. Su talento era indiscutible, pero su personalidad, demasiado peculiar para un héroe tan puro. Richard Donner reconoció en entrevistas que Walken era un intérprete extraordinario, pero que su intensidad casi inquietante no encajaba con el tono de esperanza que querían transmitir. Superman debía ser una figura luminosa, un símbolo de bondad. Walken, con su energía misteriosa, proyectaba algo completamente distinto. Además, los ejecutivos temían que el público lo percibiera como un personaje extraño, incapaz de conectar con el ideal clásico del superhéroe. Aún así, su nombre llegó hasta las etapas finales del proceso, lo que demuestra lo amplia y diversa que fue la búsqueda. Imaginemos por un instante a Christopher Walken con el traje azul y la capa roja,
mirando a la cámara con esa mezcla de frialdad y fascinación que solo él puede transmitir. Sin duda, habría sido un Superman inolvidable, pero también inquietante. El destino, sin embargo, eligió sabiamente. Cuando Christopher Reeve apareció en pantalla, el mundo vio, por primera vez, al Superman perfecto. Al final, cientos de nombres pasaron por la lista, pero solo uno fue elegido. Christopher Reeve no era una estrella, no era famoso, pero se convirtió en inmortal. Su interpretación no solo definió al personaje, sino que marcó una generación entera. ¿Y tú, crees que otro actor habría podido hacerlo mejor? Déjalo en los comentarios. Y si te gusta descubrir los secretos ocultos detrás del cine clásico, suscríbete y acompáñanos en el próximo video.